saludar precisamente al abogado César Gutiérrez Priego, que está al pendiente de este caso para que nos dé su opinión. ¿Cómo ves, mi querido César? Están duros los cocolazos, ¿eh? Por todos lados y de todos sabores y colores. ¿Cómo te va? Fíjate que sí, Vicente, un placer saludarte como siempre. Íbamos a tener esta entrevista unos minutos antes, pero tuvimos que movernos y andamos aquí en la oficina trabajando. La verdad es que hay que entender, esto tiene un año, desde junio del año pasado ya se había iniciado esta investigación, incluso Ernesto Rufo ya había ido a comparecer a la Fiscalía General de la República. No es una orden de aprehensión única y exclusivamente en contra de él, sino contra una serie de empresas y de esquemas que tienen que ver obviamente con el contrabando de combustibles, que a nosotros en México se le conoce como huachicol fiscal, ¿no? Pero eso me parece que es importante que se entienda algo. No se puede deslegitimar el trabajo que hizo la Fiscalía General de la República, en este caso en específico, haciendo señalamientos de lo que tenga que ver con el gobernador con licencia del estado de Sinaloa o con lo que sucede ahora con la gobernadora de Baja California. Me parece que son investigaciones, gracias, me parece que son investigaciones completamente diversas y distintas. Claro, queremos ver qué pasa en los otros casos y queremos ver que la Fiscalía General de la República haga los señalamientos. Hay que recordar algo, no es que la Fiscalía General de la República haya ido en contra del exgobernador de Baja California, es que un juez federal consideró que existían indicios para que 25 personas más Ernesto Rufo Apel tienen indicios de sí pertenecer a un esquema de contrabando de combustibles y eso es considerado delincuencia organizada en nuestro país. Me parece que no se puede legitimar. Claro, se puede exigir que sepamos qué es lo que pasa en las otras investigaciones, pero esto es completamente distinto. Y además, para quienes dicen, no, es que esta no es la red más grande de contrabando de combustibles del país, bueno, me parece que si ellos tienen otra información, pues que aporten los datos a la Fiscalía General de la República, porque tiene que ver incluso con esa misma estructura en donde vemos a los contraalmirantes Farías y donde vemos a algunos otros personajes como el que era dueño de Miss Universo y que tiene que ver con todo este esquema, ¿no? El grado de responsabilidad tendrá que ser un juez federal. O sea que va a haber de todos sabores y de todos colores, insisto. O sea, Es porque correcto. del Miss Universo supuestamente tiene ligas con Morena, por ejemplo, ¿no? Pero no solo tenga ligas con Morena, hay que recordar cómo en su momento él tuvo un criterio de oportunidad donde se convierte en testigo protegido de la Fiscalía General de la República cuando el fiscal general era Alejandro Gertz Manero. Eso es un hecho público que tuvimos conocimiento. Posteriormente, incluso vía amparo, él gana nuevamente el que se le reconozca la figura de testigo colaborador o testigo protegido y obviamente la Fiscalía General de la República impugna esa resolución y en este momento existe una orden de aprehensión, ¿no? Entonces, para quienes dicen que única y exclusivamente está yendo contra un personaje, hay que recordar que desde el año pasado, septiembre, si no mal recuerdo, se dio a conocer la noticia de que él era el socio mayoritario de esta empresa y que este personaje pues estaban ligados y para que la gente pueda recordar cómo es este esquema. Estos combustibles, en teoría, muchos de ellos eran robados en México, enviados hacia Estados Unidos. Había otros que supuestamente eran robados en Estados Unidos y que por medio de empresas tejanas, lo que hacían ellos era mezclarlo con el combustible que sí tenían ellos producido por medio de las refinerías que tienen en Texas, los ingresaban al país y entonces por medio de la agencia por medio de aduanas, ¿no? Y de diferentes agencias aduanales, lo que hacían era falsificar los documentos para o manejar una menor cantidad de combustible que entraba o en su defecto manejarlo como si fueran otro tipo de productos que están exentos del pago de impuestos. Eso, por supuesto, es todo un esquema. Y yo te puedo decir, Vicente, que es apenas de los primeros nombres, a lo mejor conocidos, que nosotros tenemos conocimiento, pero que hay una serie de nombres dentro de los mismos 25 que están señalando y que desde hace más de un año se señaló que había más de 200 personas de interés investigadas. Entonces vamos a seguir viendo la ejecución de órdenes de aprehensión. El problema es que quieren politizar un tema cuando es un juez de control quien vio que existen
indicios suficientes para obsequiar una orden de aprehensión. Él ya ha sido trasladado al Centro Federal de Readaptación número 1, al Centro Federal, que es el juez que le corresponde, que en su momento concedió la orden de aprehensión, para que ahí se deslinde la responsabilidad legal. Y él tendrá la oportunidad de hacerlo, como cualquier mexicano, y ofreciendo los datos de prueba considera pertinentes. Pero de ahí a quererlo politizar y deslegitimar lo que es una investigación seria por parte de la Fiscalía General de la República, donde incluso, ya ahorita creo que viene uno de los temas más importantes, mi querido Vicente, la Fiscalía General de la República, al tener ya indicios suficientes y un juzgado federal, podría solicitar al gobierno de los Estados Unidos incluso la detención con fines de extradición de los dueños de estas refinerías en los Estados Unidos. Imagínate tú que se pudiese llegar a esa situación y cómo va a responder el gobierno de los Estados Unidos. Y segundo, podría incluso ofrecerles un criterio de oportunidad para que se conviertan en testigos protegidos en México, para que les den información de cuáles son las autoridades de los Estados Unidos que han beneficiado o propiciado que se pueda dar ese huachicol fiscal, ¿no? Y eso me parece que sería, pues obviamente, reciprocidad internacional por parte del gobierno de México. ¿Y cómo crees tú que respondería el gobierno de los Estados Unidos y todos los políticos de oposición y medios de comunicación que no han contemplado esa situación que realmente, legalmente, se podría llegar a dar? Así es. Bueno, pues si se confirmara este caso contra Rufo Apple, al final, ¿no? Creo que se echaría abajo todo lo que ha dicho el PAN, lo que ha dicho la oposición en todo este tiempo. Y dependiendo de lo que salga, César, no es, no sé si lo mencionabas tú, pero no es solamente una orden de aprehensión ahí contra un exgobernador. Es No. la red más grande de, de contrabando de hidrocarburos, lo llamó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Es algo choncho, pues. No, es algo muy grande, donde incluso te puedo asegurar que muchos personajes ligados a las aduanas van a salir también en estas órdenes de aprehensión. ¿Por qué? Porque este era un esquema donde había funcionarios públicos, donde hay empresarios en Estados Unidos y en México, que lo que hacían era simular. Por más que me digan lo que quieran, ellos no pueden señalar de que es que lo único que el exgobernador hizo fue poner, obviamente, sus instalaciones y su empresa para que se pudiera llevar a cabo la introducción de estos hidrocarburos hacia el país. A ver, con todo respeto, Vicente, se tiene nota y dentro de las investigaciones tienen conocimiento de la falsificación de documentos, de cómo estos documentos, incluso por parte de las diversas empresas y de los mismos estatutos de las aduanas, venían ya falsificados los documentos. Se decía que venían, por ponerte un ejemplo, no sé, 1 millón de litros y resulta que venían 15 millones de litros. O sea, hay un sinnúmero de acciones obviamente tendientes a poder realizar un menoscabo al patrimonio fiscal de nuestro país con el pago de impuestos, con el contrabando, ¿no? Con documentación apócrifa. Y esa parte, pues sí tiene que ver con el representante legal, con los dueños del negocio, pero además está ligado también con otra serie de movimientos, obviamente del dinero, porque dicen, si tú quieres saber qué fue lo que se dio, follow the money, ¿no? Sigue el dinero. Y me parece que en este caso sí han hecho una investigación seria, responsable y profesional. Tienen una gran ventaja. Un juez de control va a tener la oportunidad de revisar, obviamente, pues de acuerdo a los datos de prueba que ofrezca su defensa, si lo vincula a proceso o no. Y ese será un primer paso. Eso no significa que sea culpable Ernesto Rufo Apple, pero sí que hay indicios de que cometió los delitos. Y entonces sí vamos a ver si la orden de aprehensión que se obsequió fue porque sí tenían un fundamento jurídico, como yo lo veo, o si fue una cuestión política, como tratan de salir a desviar la atención. Y eso es un punto sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya hemos visto reveses de la Fiscalía General de la República, al grado de que incluso un personaje de alto perfil acaba de salir de la Fiscalía General de la República porque no tuvieron la oportunidad, a lo mejor, de una vinculación a proceso o de casos que a consideración de la misma fiscalía no fueron llevados con la relevancia que tenían que ser. Entonces, creo que vienen momentos importantes que no hay que desviar la atención. Una cosa es los temas que ya conocemos, lo que es
Rocha Moya en el estado de Sinaloa, la gobernadora de Baja California, pero este es un caso completamente independiente y que tiene más de un año esta investigación y que no solamente va a ser Ernesto Rufo Apple, sino que vamos a ver la detención de varios personajes en los días siguientes y semanas por venir que están ligados a esta red internacional de, obviamente, contrabando de hidrocarburos. Antes de que te vayas, César, ¿alguna opinión, algún comentario sobre lo del piloto de esta aeronave con la que se llevaron de Culiacán a Nuevo México al Mayo Zambada, que si estuvo bajo custodia en México, que si se lo mandaron a Estados Unidos sin saber que era él o si sabían que era él? Hoy en la portada, en la primera plana del periódico El Universal, hablan de que una fuente del FBI le ha confirmado al periódico que ya está negociando con las autoridades para convertirse en testigo colaborador, en testigo protegido. ¿Algún comentario acerca de esto que, pues por lo menos a mí, me pone los pelos de punta, ¿no? Estamos Mira, exigiendo a Estados Unidos información y como diría el perro Bermúdez, lo tenías, era tuyo y lo dejaste ir. No sé, a ver, César. fíjate, Vicente, es una pifia institucional de tamaño descomunal. Y aquí es a lo que me refiero. Yo entiendo y sé que la fiscal Ernestina Godoy apenas tiene poco tiempo que llegó y que es una investigación que viene de la anterior administración en la Fiscalía General de la República, cuando el titular era Alejandro Gertz Manero. Pero incluso yo considero que la misma Fiscalía General de la República tendría que mandar llamar al ahora embajador de México en Reino Unido para que aclaren cuál fue la situación, porque institucionalmente hay una falla y hay una pifia impresionante en cuanto a la metodología de investigación que la misma fiscalía tuvo que haber realizado. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, no podemos negar que la institución falla, aunque tengamos ahora una nueva titular, que podemos entender que a lo mejor no fue una investigación que ellos hayan realizado, pero sí que los protocolos de investigación de la misma fiscalía, pues por supuesto que tienen fallas de origen, y esa es una falla institucional. Con todo respeto, nosotros no podemos hablar de que el gobierno de los Estados Unidos no nos provea de información respecto a lo que sucedió, con lo que sí sabemos que fue un secuestro de Ismael El Mayo Zambada, pero que necesitamos saber cuál fue la participación del gobierno de los Estados Unidos y en específico lo del FBI. Y me parece que incluso con el trato al que llega el Mayo Zambada nunca lo vamos a saber, porque eso se hubiera podido conocer en un juicio. Y en este momento, pues obviamente el gobierno de los Estados Unidos está sellando toda esa información para que no lo podamos saber nosotros, por lo menos de forma oficial, porque todo lo demás son especulaciones. Incluso sabemos que sí participa el FBI con el avión que se da, pero no sabemos si hubo a lo mejor agentes de campo que participaron en México. Toda esa información que sí la tenías y que desafortunadamente cuando tenías Alejandro no tuviste la oportunidad ni la capacidad ni las líneas de investigación, ni la inteligencia para saber que él era un personaje de alto perfil que además había participado, pues me parece que es una pifia monumental y que lo que hace es exhibir las fallas institucionales que existen en la Fiscalía General de la República y que incluso en el mismo Gabinete de Seguridad, porque ellos son quienes lo autorizan, el Gabinete de Seguridad, el hecho de que sean expulsados estos personajes con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional del país. Entonces, por más que nosotros lo queramos justificar, es una falla monumental, mi querido Vicente, y me parece que es una pifia de magnitudes históricas por parte de la Fiscalía General de la República, en donde sí me gustaría que llamen a comparecer a Alejandro Gertz Manero para que explique qué fue lo que sucedió, porque él es responsable por acción u omisión, porque él es el titular de la Fiscalía. Suscribo esa opinión sobre Gersmanero. Ojalá que el embajador dé la cara y venga a dar explicaciones. Oye, César, tus columnas, tus redes, tus trincheras, porque ya son varias y no quiero dejar una fuera, para cerrar y agradecerte que hayas llegado en este viernes a apoyarnos, a respaldarnos aquí en Sin Censura.
Al contrario, Vicente, tú sabes que Sin Censura es mi casa y yo soy el que está siempre agradecido por los espacios. Obviamente hay que trabajar, ya sabes que las pensiones no se pagan solas, ¿no? Entonces, luego tenemos que andar en trayectos y andarnos moviéndonos, pero siempre yo agradecido con la oportunidad que me dan. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, a mi cuenta de X como @CesarGutiPri, a mi cuenta de TikTok como @CesarGutiPri1. En un podcast que ya te había comentado, que se llama Pueblo Uniformado, que estamos retomando, en donde me gusta que la gente conozca y sepa sobre ciertas figuras. Hoy, por ejemplo, esta semana explicamos cuáles son las funciones del C5, ¿no? En la Ciudad de México, quién es su titular, cómo se lleva a cabo, cómo se trabaja, me parece muy interesante. Y por supuesto, los espacios libres, mi querido Vicente, como aquí en mi casa Sin Censura, en lo cual para mí siempre es un honor y un privilegio poder estar con ustedes, porque independientemente de lo que pase, no solo siempre serán mi amigo, sino que siempre voy a estar agradecido con Sin Censura por el espacio que nos ha dado y la convivencia para con la mayoría de las personas, tanto en México como en los Estados Unidos. Gracias, mi querido César. Fíjate, te quiero comentar una anécdota rápido. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos porque mi hijo menor, que tú sabes, juega fútbol americano, fue a un torneo que gracias a Dios les fue muy bien. Y estando, te estoy hablando casi medianoche, allá en el estado de Texas, fuimos a un 7-Eleven y de repente un paisano me vio y me dijo, ¿usted que es el licenciado César que sale con Vicente? Y yo, sí. No, bueno, nos regaló un refresco, nos dio un abrazo, me dice, mándeme un saludo. Entonces, a don Nicolás le mando un abrazo, le agradezco mucho y te doy el abrazo que me dio para ti también, don Nicolás, y muy agradecido. Y todo eso es gracias a medios, ¿no? Como Sin Censura, mi querido Vicente. Gracias por compartir, mi querido César, y qué bueno, le mando un abrazo a don Nico y a ti, ya nos toca vernos, nos vemos pronto. Claro que sí, Vicente. Abrazo y saludos a todas las personas que nos escuchan. El buen César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, hablando con nosotros sin censura. Estoy revisando imágenes de Juchitán, en Oaxaca, en donde se sintió el